Buenos días a todos y todas. La Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual agradece su presencia y les desea una buena experiencia en esta capacitación. Es un placer dirigirme a ustedes y poderle darle la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy titulada La inteligencia artificial y las patentes. Les saluda Catherine de la Cruz Fernández, coordinadora académica de la Escuela Nacional del INDECOPI. La presente videoconferencia está dirigida a inventores, investigadores, emprendedores, innovadores, funcionarios públicos y ciudadanía en general. Se busca compartir y analizar los aspectos más importantes que actualmente se discuten en las oficinas de patentes a nivel mundial concernientes al vínculo entre la inteligencia artificial y las patentes. Para el desarrollo de la presente actividad nos acompaña como expositor el señor Manuel Castro, quien es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Lima, con maestría en gestión pública por la Universidad de San y estudios de especialización en patentes en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, la Oficina Americana de Patentes y Marcas, la Oficina Europea de Patentes y los Institutos Nacionales de Propiedad Industrial de Argentina, Brasil y México. Él cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en materia de propiedad intelectual, en especial en el sistema de patentes, diseños industriales y variedades vegetales. Actualmente es director de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI y miembro del Consejo Directivo del CONCITEP. Antes de dar pase a nuestro expositor, quiero agradecerles a todos por su interés, puntualidad y le doy nuevamente la más cordial bienvenida. Asimismo, quiero agradecer a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías liderada por Manuel, quien nos apoyó para el desarrollo de esta actividad académica. Sin más preámbulo, te cedo la palabra, Manuel. Muchas gracias. Gracias, Catherine, por la presentación. Buenos días con todos y todas y gracias por estar conectados. Vamos a empezar con la presentación. Voy a compartir mi presentación, por favor. No sé si pueden... No sé si se ve la presentación. ¿Me podrían confirmar? Sí, la podemos visualizar, Manuel. Bueno, gracias. Voy a poner, lo primero que siempre hago es mi cronómetro para no pasarme de la hora. Tengo aproximadamente 50 minutos, si no me equivoco. Voy a tratar de estar dentro del horario, de la hora que me han dado. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de un tema que seguramente ustedes lo han escuchado. Es un tema de momento, la inteligencia artificial, que está involucrada en diferentes sectores tecnológicos, ¿no? En el sector farmacéutico, en el biotecnológico, en el de telecomunicaciones, en todos los sectores, ¿no? Y de esta manera lo que vamos a hacer ahora es, de una manera, vincularlo un poco con las patentes, ¿no? Vamos a ver si, por ejemplo, esta inteligencia artificial se puede proteger a través del sistema de patentes, o cómo se puede proteger. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si se han dado cuenta, algunos han sido observadores, he cambiado el orden, no como estaba digamos, en el programa inicial, como la inteligencia artificial y las patentes, sino yo he colocado las patentes en la inteligencia artificial por un motivo. Porque primero voy a hablarles acerca del sistema de patentes, hablaremos un poco de qué es una patente, qué es lo que se puede proteger o qué protegen las patentes, cuáles son las excepciones, porque no todo se puede patentar, y también ubicaremos a estas patentes dentro de un sistema mucho más amplio que es el sistema de propiedad intelectual. Para luego hablar un poco de la inteligencia artificial, por ahí algunas definiciones, algunos ejemplos, y hacia el final lo que haremos ya los vincularemos directamente a las patentes en la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial, digamos, ayuda a el sistema de patentes. No solamente puede registrar la inteligencia artificial, sino que sirve de soporte también al sistema y en especial a las oficinas de patentes de todo el mundo. Entonces vamos a seguir ese orden. Como les mencionaba, para hablar de patentes tenemos que hablar de un sistema más amplio, que es el sistema de propiedad intelectual, y lo primero sería
preguntarnos qué es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual protege los derechos sobre las creaciones de la mente. Todo lo que a nosotros se nos ocurra de alguna manera y que podría ser, por ejemplo, como desde resolver algún problema técnico a través de un invento, diseños, variedad de vegetales, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el mercado, todo eso producto de nuestra creación humana es propiedad intelectual. Y eso se puede proteger a través de derechos, ¿no? Derechos que pueden ser, digamos, distintos en el sentido de que existe un marco normativo para proteger, por ejemplo, los inventos, un marco normativo distinto para proteger las obras literarias y las obras artísticas, ¿no? Pero, sin embargo, todo es propiedad intelectual. Y esa propiedad intelectual, digamos, ¿quién es la que administra los derechos de propiedad intelectual en nuestro país? Es el INDECOPI, ¿no? El INDECOPI no solamente ve temas de propiedad intelectual, y eso ustedes seguramente la mayoría lo saben, vemos diferentes temas, desde consumidor a temas de competencia, ¿no? Como libre competencia, como competencia desleal, procedimientos concursales, dumping, eliminación de barreras burocráticas y también el tema de firmas electrónicas. Y también ahí nosotros, el INDECOPI es el encargado de ver el tema de propiedad intelectual. Toda la propiedad intelectual se ve en el INDECOPI. ¿Y por qué digo todo? Porque en otros países la propiedad intelectual se ve en dos grandes o hasta en tres campos, ¿no? Como propiedad industrial, como derecho de autor, por un lado, no están, digamos, en una misma institución. En nuestro caso, toda la propiedad intelectual, digamos, está dentro del INDECOPI o es administrada por el INDECOPI. ¿Y cuál es, o cómo está conformado, cuál es el sistema de propiedad intelectual? Y acá es donde van a empezar a aparecer las patentes, ¿no? Entonces, la propiedad intelectual se va a dividir o a subdividir, me voy a apoyar acá en el puntero láser, en tres grandes grupos. El primer grupo es lo que nosotros conocemos como propiedad industrial, ¿no? La propiedad industrial se subdivide en dos grupos. Uno, el de signos distintivos, que es, digamos, la encargada del registro o del registro de las marcas. En el caso de las marcas, marcas de producto, marcas de servicio, marcas de certificación y marcas colectivas. Tenemos también a los nombres comerciales, a los lemas comerciales, a las denominaciones de origen, a las indicaciones geográficas y una de las últimas modalidades que se protege a través de los signos distintivos son las especialidades tradicionales garantizadas. El día de ayer salió una nota de prensa, quizás la hayan visto ustedes o la hayan leído, que se ha registrado la primera especialidad tradicional garantizada en el Perú, ¿no? Que es el país de anís de Concepción, de Junín. Es el primer registro que se ha tenido el día de ayer. Eso es por un lado los signos distintivos. Y por otro lado tenemos a las nuevas creaciones. Cuando hablamos de nuevas creaciones nos referimos a las patentes. En nuestro país existen dos tipos de patentes, las patentes de invención y las patentes de modelo de utilidad. Esto lo vamos a ver más adelante. Luego también es parte de las nuevas creaciones, los diseños industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los certificados de protección y los secretos empresariales. Todas esas modalidades de patentes, diseños, marcas, nombres comerciales, es lo que se conoce como propiedad industrial. Otra parte de la propiedad intelectual es el derecho de autor. Y el derecho de autor lo que protege son obras literarias y obras artísticas. Y cuando hablamos de obras literarias nos referimos a novelas, poemas, obras de teatro, entre otros. Y también dentro de las obras literarias cae lo que se conocen como programas informáticos o software. Entonces, ojo acá, que esto nos va a servir para más adelante. Los programas informáticos o software no se consideran entonces invenciones, no se protegen a través del sistema de patentes, sino se protegen a través del derecho de autor. ¿Ya? Y luego tenemos por otro lado las obras artísticas, como dibujos, pinturas y fotografías, ¿no? En el caso del derecho de autor, la protección es de 70 años, contado desde la muerte del autor. Esa es la protección que tiene un autor. Me olvidé mencionarles en el caso de las
las marcas se protegen por 10 años y se pueden renovar consecutivamente por 10 años más. ¿Ah? En el caso de las patentes, lo vemos más adelante, el tiempo de protección. Y otra parte de la propiedad intelectual que se suma a la propiedad industrial y al derecho de autor es la protección sui generis. Se le conoce como sui generis porque, digamos, eran dos modalidades que no aplicaban como propiedad industrial ni como derecho de autor, pero sí se consideraba propiedad intelectual porque, de acuerdo a la definición, digamos, había un uso de creatividad de las personas que desarrollaban estas modalidades, como son las nuevas variedades vegetales y los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, todas esas modalidades de protección que ustedes están viendo acá son parte de la propiedad intelectual. ¿Ah? Hacia un costado, hacia el lado derecho, también ustedes verán que dice Comisión contra la Biopiratería. Es una comisión que se encarga del monitoreo de nuestros recursos genéticos. ¿Ya? Lo que hace esta comisión es busca, a través del sistema de patentes, si algún recurso genético peruano está siendo, digamos, utilizado o quizás están pretendiendo proteger una solicitud de patente. Entonces ellos se encargan de hacer este monitoreo y se detectan un caso, bueno, se toman las acciones pertinentes, ¿no? Desde, por ejemplo, presentar una oposición a la solicitud, de pedir una nulidad al registro. Esta comisión está conformada por diferentes instituciones del Estado, ¿ya? Es presidida por el INDECOPI, pero se suman 12 instituciones más para formar esta comisión. Una de ellas, por ejemplo, es Relaciones Exteriores, que es una institución importante dentro de la comisión porque es la encargada, digamos, de apoyarnos en el tema de las oposiciones o nulidades en otros países. Entonces, todo esto es el conjunto de propiedad intelectual que se maneja en el INDECOPI. La propiedad intelectual en el INDECOPI, ¿no? Ya, digamos, internamente nosotros cómo nos organizamos. Nos organizamos en 3 direcciones: la dirección de signos distintivos, la dirección de invenciones y nuevas tecnologías y la dirección de, perdón, de derecho de autor. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la dirección de invenciones y nuevas tecnologías, que es la encargada, pues, de administrar el tema de las patentes. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, más conocida como DIN, tiene como mandato 3 cosas. Uno es el de registrar. Registrar a través del otorgamiento de derechos sobre diferentes modalidades de protección que ya les había indicado. Aquí se junta parte de la propiedad industrial, como nuevas creaciones, y la protección sui generis que habíamos visto, también lo vemos en la DIN. Ya, como por ejemplo, las patentes. Ya les había dicho que en nuestro país existen 2 tipos: patentes de invención y patentes de modelo de utilidad, diseños industriales, esquema de trazados, secretos empresariales, los certificados de protección y los certificados de obtentor de variedades vegetales y los conocimientos colectivos. Entonces tenemos acá 2, 4, 6, 8 modalidades de protección que se ven en la DIN. ¿No? Nosotros nos encargamos del registro. Otro mandato es el de proteger. Proteger a través de las acciones por infracción en el caso no autorizado de un registro, de estos registros que ya les había indicado, patentes, diseños, entre otros. Pero esto se hace, si bien se hace dentro de la dirección, hay una comisión de invenciones y nuevas tecnologías encargada de ver los temas de infracción. No solamente los de infracción, sino también los temas de oposición y los de nulidad. Una nulidad es cuando un registro se ha otorgado, pero de repente el registro tuvo, digamos, no fue bien otorgado por algún motivo en especial, no cumplía algún requisito de repente, o alguno de los causales que se le exige para ver si cumplía o no cumplía con este requisito. Entonces, eso se encarga de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías. Y el otro mandato es el de promover. Promover el uso del sistema de patentes y otras formas de protección de la propiedad intelectual que hemos estado viendo ahora. Todas esas 8 modalidades también, digamos, se promueven a través de una subdirección de promoción al patentamiento que es parte de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías. El marco normativo. Cuando vamos a hablar de los inventos hay que hablar de un marco normativo. ¿Ya? Tenemos
dos marcos normativos. Un marco normativo regional. Nosotros somos parte de los países de la Comunidad Andina, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y tenemos una decisión andina que es la 486 que regula temas de propiedad industrial. Aquí también se suma, por si acaso, los temas de marcas y diseños industriales. Y tenemos una normativa nacional que es la que complementa a la decisión 486, que es la decisión 1075, y con algunas perdón, modificaciones que hemos tenido en estos últimos años. Entonces tenemos dos normativas, la regional y la nacional. Para poder ya definir qué es una patente, antes de eso tenemos que hablar de los inventos o de las invenciones. Siempre tenemos que definir qué es una invención para poder luego hablar de qué es una patente. Entonces, ¿qué es una invención? Y yo utilizo este ejemplo muy práctico para que se pueda entender qué es una invención. Les estoy mostrando acá una botella. Esta botella tiene un corcho. La idea sería, ¿cómo saco el corcho? Imaginémonos que no existieran los sacacorchos. ¿Cómo sacarían ustedes el corcho? Tendríamos un problema. Seguramente a alguno se le ocurriría de poder empujar el corcho, que es lo más práctico seguramente, ¿no? Y me evito de tratar de sacarlo. Entonces, tengo una problemática, tengo que solucionar ese problema. ¿Cómo lo soluciono? Lo soluciono a través de un invento. Y ese invento que me va a dar, me va a dar una solución. Una solución. Esa solución puede ser, en este caso, un sacacorcho. El primer sacacorcho que ven ustedes, seguramente el sacacorcho, el clásico, es un sacacorcho en forma de T. Entonces, yo con ese sacacorcho estoy resolviendo el problema de retirar el corcho. Entonces, una invención es una solución técnica a un problema técnico en cualquier campo de la tecnología. Pero si se dan cuenta ustedes, ese sacacorcho ha ido evolucionando, ha ido cambiando y ahora podemos tener más de 5 tipos de sacacorcho. Sacacorchos contra rosca o de doble rosca, tipo mariposa, de camarero, sacacorcho de láminas, screen pull. Entonces, si se dan cuenta, un problema se puede resolver de diferentes maneras. Cada solución a un problema puede ser susceptible de ser un invento y de convertirse en una patente. Entonces no se olviden eso. Una solución se puede resolver de diferentes maneras. Esa solución me estaría dando un nuevo invento y por lo tanto me podría dar una nueva patente. Entonces, ahora que ya sabemos qué es una invención, ya podemos saber qué es una patente. Una patente es un título de propiedad que otorga el Estado a una nueva persona natural, que en este caso puede ser un inventor, un investigador, un emprendedor tecnológico, o una persona jurídica, una empresa, un centro de investigación o una universidad, para explotar de manera exclusiva un determinado invento. Entonces, cuando yo tengo un invento, si quiero tener, digamos, un derecho, tengo que presentar una patente y obtener esa patente. Un derecho, entonces, de manera, dice, exclusiva en un determinado invento, siempre que cumpla con los requisitos que establece la ley. Por eso hay un marco normativo, por eso existe una decisión 486, por eso existe una ley 1075, ¿no? Porque hay algunos requisitos que deba de cumplir. Veremos ahora, más adelante, esos requisitos. ¿Qué permite una patente, entonces? Excluir a terceros de la explotación de un invento por un tiempo determinado y solo en el territorio donde es otorgado. Ojo, las patentes son territoriales. Si uno quiere tener un derecho en un país, en otro país, tengo que proteger mi invento en ese país. A cambio, digamos, de ese derecho de exclusividad que te da el Estado simplemente te va a pedir algo, que tu documento de patente en algún momento se ponga accesible al público. O sea, que el documento se dé a conocer, que otros lo puedan ver, lo puedan revisar, lo puedan leer, con la intención, pues, de mejorar el acervo tecnológico a nivel mundial. Entonces, el Estado te da un derecho por un determinado tiempo a cambio de que tú publiques tu documento técnico. Y tu publicación tiene que tener algunos requisitos, ¿no? Como que tiene que ser una publicación, pues, clara y completa del invento, no cualquier descripción.
existen, como les había indicado, hay algunas excepciones que no se consideran o que no pueden ser patentables. Primero, que no se consideran ni siquiera inventos, y por lo tanto no se pueden proteger como una patente. Y en algunos otros casos, si bien son inventos, no se pueden proteger por algunas exclusiones que existen en la ley. ¿Qué se puede proteger a través de las patentes? Los inventos, lo que habíamos dicho. Pero los inventos pueden ser productos o procedimientos. Es lo más general que existe. Y como producto, cuando hablamos de producto, hablamos de herramientas, objetos, dispositivos, máquinas, sistemas simples, composiciones o compuestos. Y cuando hablamos de procedimientos, procesos, sistemas complejos, métodos, procedimientos. Entonces, no se olviden, se pueden proteger o se consideran invenciones dos tipos de inventos, de producto y de procedimiento. No se pueden proteger, por ejemplo, los usos, ni primer uso ni segundo uso de un invento. Solamente productos y procedimientos. Y aquí vienen las excepciones, que no se consideran, por ejemplo, invenciones. Tenemos 6 literales. El primero, no se consideran invenciones, los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. No son consideradas invenciones. Los descubrimientos es muy sencillo. El descubrimiento es algo que se encuentra en la naturaleza, por lo tanto, digamos, no ha habido ningún aporte del ser humano, en este caso del inventor. O si el descubrimiento, por ejemplo, en el caso cuando los esposos Curie descubrieron, la palabra es descubrieron, el elemento radio, ellos no lo inventaron, lo encontraron como estaba en la naturaleza. Pero, sin embargo, al elemento radio se le buscó de repente o se podía aplicar para resolver algún problema. Esa aplicación sí se podría considerar como un invento y se podría proteger a través de patentes. ¿Ya? Pero como descubrimiento solo, no. Las teorías científicas y métodos matemáticos no aplican porque son puramente abstractas. Como tal, no resuelven ningún problema técnico. Siempre en las excepciones asocian a la definición. ¿Qué es una invención? Solución técnica a un problema técnico. Si no cumple eso, no es una invención. El todo parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza tampoco no son consideradas invenciones. Ojo, que esto se recoge en nuestro marco legal en la decisión 486. Puede haber que algunas legislaciones de otros países sí lo consideren inventos. ¿Ya? Cada país es autónomo, cada uno tiene su propia legislación. Estoy hablando acá de la decisión de la comunidad andina, donde se incluye a Perú. Tampoco se consideran invenciones las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor, pero aquí no hay problema porque si no se protege el sistema a través del sistema de patentes, tienes la opción de protegerlo como derecho de autor. El literal D nos menciona que las reglas, métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económicas comerciales tampoco son consideradas invenciones, porque no hay ninguna solución técnica a un problema técnico que se pueda dar. Los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales tampoco son consideradas invenciones, pero se pueden proteger a través del derecho de autor, no hay ningún problema. Y la forma de presentar información, no estamos resolviendo ningún problema técnico con eso, que es algo visual. Tampoco es una invención. Y acá tenemos otro grupo que, si bien podrían pasar el requisito de si son invenciones, no son patentables por los siguientes motivos. Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la moral, no aplica. Las invenciones cuya explotación comercial deban impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas. Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos tampoco son patentables. Y los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano tampoco. Estoy pasando bastante rápido esto porque son excepciones a la patentabilidad. Nosotros nos vamos a centrar más en el tema de patentes y de inteligencia artificial, pero quería de todas maneras mencionarles o indicarles ese tipo de excepciones que es importante. Tipos de patentes. Les había mencionado que en nuestro país existen dos tipos de patentes. Las patentes de invención, que son pues títulos que otorga el Estado a todo nuevo producto o procedimiento que soluciona un problema técnico en cualquier campo de la tecnología, ¿no? Y lo que hemos hecho acá, hemos juntado la definición de invención con patente, ¿no? En el caso de las patentes de invención, la duración, digamos, del derecho que tiene el inventor son de 20 años. Y se cuentan siempre de la presentación de la solicitud y no son renovables como en el caso de las marcas. Ahí hay que tener mucho cuidado.
Pasados los 20 años de protección, el invento, digamos, o la patente pasa a dominio público. Lo puede utilizar cualquiera sin ningún problema, sin pedir autorización del inventor ni del titular de la patente. Aquí tenemos un caso de un invento que llegó a obtener una patente. El invento era relacionado al ácido acetil salicílico y obtuvo una patente americana en el año de 1900. El inventor fue el doctor Hoffman, ¿no? Él trabajaba en el laboratorio Bayer e inventó este medicamento. Este medicamento que lo venimos utilizando hasta el día de hoy. Si se dan cuenta, este medicamento, que es reconocido seguramente por ustedes como aspirina, el nombre aspirina o la denominación termina siendo la marca. Entonces, ¿qué significa eso? Que cualquier laboratorio no le va a pedir permiso a Bayer para producir el ácido acetil salicílico, porque esta patente ya pasó a dominio público. Lo que sí no puede utilizar otro laboratorio es su marca aspirina, porque esta es una marca registrada por Bayer y que la renueva cada 10 años. Entonces ustedes pueden encontrar en el mercado, necesito un medicamento que es lo que se conoce como el genérico, el ácido acetil salicílico. ¿Otro laboratorio puede ponerle otra marca? Sí, puede ponerle también su propia marca y vender este mismo medicamento ácido acetil salicílico. Un ejemplo de una patente de invención de un inventor peruano. Quizás al señor Víctor Canepa no lo ubiquen mucho, pero a su empresa sí, la empresa Cantol, ¿no? Una empresa peruana que se dedica al tema de las cerraduras hace muchos años. Él obtuvo una patente en Estados Unidos en el año 1921 con su mecanismo de bloqueo de 4 pernos, tipo una cruz, ¿no? Que se utilizó en los años 90 bastante. Luego salió también esta que justo está mostrando acá el señor Canepa, también otra digamos, de estos mecanismos de bloqueo, que era más ya en horizontal de un solo punto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una patente de invención del señor Canepa. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una patente de invención para poder obtener un derecho? Deben cumplir 3 requisitos que están también en la decisión 486. La invención tiene que ser nueva, eso significa que no tiene que estar divulgada en ninguna parte del mundo. Ojo, en ninguna parte del mundo, ese es el requisito, un requisito duro. El nivel inventivo, que para una persona que conozca, digamos, de la materia, esto no resulte obvio, ¿no? En el caso, por ejemplo, del invento del señor Canepa, claro, no le tendría que resultar obvio a un especialista, digamos, que maneja o sabe de cerraduras, como es el señor Canepa, ¿no? Este es el requisito de nivel inventivo, y el otro es el de aplicación industrial, que el invento se puede reproducir industrialmente. Entonces, estos 3 requisitos se tienen que cumplir en simultáneo. ¿Ya? En simultáneo. Novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Luego tendrían sus 20 años de protección. La otra patente que les había indicado, porque son 2 tipos, las patentes de invención, son las patentes de modelo de utilidad o conocidas simplemente como modelo de utilidad. El modelo de utilidad también es un título que otorga el Estado, en este caso, a todo nuevo producto, ¿no? Que, digamos, o modificación de un producto, siempre que presente una ventaja técnica. El registro es por 10 años y también no es renovable. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una cubeta de hielo con tapa, ¿no? De una patente de un inventor peruano. Tengo un ejemplo acá, más adelante, para que quede más claro la definición de modelo de utilidad. ¿Qué se puede proteger como modelo de utilidad? Solamente los productos, no los procesos. Y productos como herramientas, objetos, máquinas o dispositivos. Es una modalidad muy usada por los inventores nacionales, ¿no? Y también tiene algunas excepciones, ¿ya? Como por ejemplo, no se considera modelo de utilidad las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético. Todo esto, felizmente, se puede proteger a través del diseño industrial, que es otra modalidad de protección que administra la DIN. Y tampoco no podrán ser objetos de patente de modelo de utilidad, como les había indicado, los procedimientos. Inclusive también
las materias excluidas de la protección por las patentes de invención. Lo que habíamos visto en las primeras diapositivas, o sea, que no se consideran invenciones y que no son patentables, como descubrimientos, métodos matemáticos. Todo eso también se consideran para los modelos de utilidad. Aquí hay un ejemplo que va a quedar, digamos, la definición del modelo queda muy claro con este ejemplo. Un ejemplo muy sencillo, hacia el lado derecho tiene una solicitud, él presentó su solicitud a nivel internacional y indicó posiblemente su presentación en diferentes países. Si ustedes ven acá, está la relación de los estados designados, donde él podría presentar su solicitud y obtener una patente, ¿no? Vemos los signos de los países, ¿no? Podemos ver ahí España, Dinamarca, Alemania, vemos a Bélgica, Polonia, entre otros países que él posiblemente ha podido llevar su invento. ¿Y de qué trata este invento? Este invento es una tabla de picado con un afilador integrado en uno de sus cantos, ¿no? Entonces, ¿existen las tablas de picar? Sí, pero a nadie se le había ocurrido poner un afilador en uno de los, para ya no buscar el afilador, ir hasta, no sé, desplazarme para ubicar, lo tengo en la mano. Entonces, ¿qué dice la definición de modelo de utilidad? Un nuevo producto al cual se le ha agregado algo nuevo y ese, digamos, ese agregado que le hemos hecho le da una ventaja técnica al producto que antes no tenía. Esa es una definición de modelo de utilidad. Y en el ejemplo de esta tabla de picado creo que se puede entender qué es un modelo de utilidad. Requisitos son dos requisitos, novedad y ventaja técnica. El de novedad es el mismo que se aplica para el de patente de invención. Y el de ventaja técnica, de alguna manera, termina siendo algo parecido al nivel inventivo, pero de menor grado, ¿no? Una ventaja técnica entonces es cuando, de acuerdo a la definición, se le agrega algo al producto y este le ofrece, digamos, un efecto que antes no tenía ese ese producto que ha sido desarrollado o inventado. Entonces, dos requisitos que debe cumplir para obtener un modelo de utilidad. Ya vimos todo lo que es modelo de utilidad. Perdón, todo lo que es patente. Vamos a ver ahora qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es de ahora. La inteligencia artificial ya se ha venido tocando hace muchos años. Hace muchos años, ¿no? Es más, cuando hablamos de revolución industrial, seguramente ustedes van a recordar la primera revolución industrial, que data de los años 1780, donde pues empiezan a ver los primeros inventos que están relacionados, como por ejemplo la máquina de vapor, ¿no? Las personas en ese momento trabajaban en el campo y se trasladan a las ciudades para trabajar en las empresas que se empiezan, digamos, o en las industrias que se empiezan a forjar a través de estas máquinas de vapor. Pasaron 90 años para que aparezca la segunda revolución industrial, ¿no? Allá aparece ya la electricidad. Tomás Alva Edison inventa la electricidad y se empieza a hablar ya de la famosa producción en masa y líneas de ensamblaje. Luego pasaron 100 años para que aparezca la tercera revolución industrial, la automatización y la computación y las telecomunicaciones de 1970. Pero ya estamos en la cuarta revolución industrial y no han tenido que pasar ni 90 ni 100 años. Se han acortado los tiempos y ahora ya hablamos de tecnologías de vanguardia, como por ejemplo Big Data, Internet de las Cosas, impresiones 3D, inteligencia artificial, metaverso en estos últimos años, sistemas ciberfísicos. Entonces, eso es la cuarta revolución industrial que no hemos tenido que esperar tantos años y tampoco seguramente esperaremos la misma cantidad de años para que aparezca la quinta revolución industrial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Acá tengo una definición del señor McCarthy. Si bien algunos lo consideran el padre de la inteligencia artificial, otros no, pero por lo menos es el primero, digamos, que empieza a hablar de estos términos, ¿no? Y él define la inteligencia artificial como la ciencia e ingeniería que hace máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligente. Es una definición muy clásica del señor McCarthy. Sin embargo, ustedes saben y han escuchado hablar de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que el Perú está intentando formar parte de la OCDE, donde hay alrededor de unos 30 países, también ya la define y la utiliza la inteligencia artificial y la va a definir como un sistema
de inteligencia artificial en un sistema electromecánico, que puede, dice, para una serie de objetivos definidos por humanos, hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones influenciando ambientes reales o virtuales. Entonces acá ya estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando también de machine learning, estamos hablando inclusive hasta de metaverso, que es donde se va a aplicar la inteligencia artificial. Pero estuve pensando y dije, ¿por qué no mejor preguntarle qué es inteligencia artificial a la misma inteligencia artificial? ¿No? Todos han escuchado seguramente hablar del chat GPT o el GPT, que es una inteligencia artificial, y yo le dije, defíneme la inteligencia artificial usando alrededor de 50 palabras. Y esto es lo que me arrojó el chat GPT. La inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en desarrollar sistemas y programas capaces de simular la inteligencia humana. Utiliza algoritmos y técnicas de aprendizaje automático para procesar grandes cantidades de datos y realizar tareas como reconocimiento de voz, visión por computadora, toma de decisiones y aprendizaje autónomo. Esta es la definición dada por la propia inteligencia artificial, y si se dan cuenta ustedes, utiliza muchas terminologías de lo que decía McCarthy y lo que decía también la definición de Octe, de la inteligencia artificial. Algunos ejemplos de inteligencia artificial que seguramente ustedes lo han tenido en su mano o lo han visto, lo siguen viendo. Algunos quizás no saben de qué aplica inteligencia artificial. El chatbot, por ejemplo, que veíamos en el GPT, es algo general. Es un software creado para que pueda tener conversaciones con los usuarios, como si fueran realmente humanos. Tú le puedes hacer preguntas y te pueden responder las preguntas, ¿no? Esto es aplicando inteligencia artificial. Algunos ejemplos como el Google Home, el altavoz inteligente. Yo tengo digamos, la otra, que es de la otra marca, que es Alexa, que es algo parecido también, que es un altavoz inteligente, ¿no? En este caso, lo que hace esta inteligencia artificial, o tú lo que haces es, a través de comandos de voz, hacerle una serie de preguntas y vas a obtener respuestas, ¿no? Esto lo utilizas, por ejemplo, desde, no sé, pues Alexa, le puedes decir, Alexa, quiero escuchar tal canción, se va a conectar seguramente con algún aplicativo y te va a generar, digamos, el Spotify, por ejemplo, y te va a generar la música que tú estás buscando, ¿no? También controla videos, fotos, recibe noticias, entre otros, ¿no? Esto también utiliza inteligencia artificial. Inteligencia artificial también se utiliza en el Facebook, en las redes sociales. Ellos tienen un software, el Deep Text, ¿no? Que es capaz de entender con precisión casi humana el contenido textual de miles de mensajes por segundo en 20 idiomas. Y esto lo utilizan mucho ellos porque ustedes se han dado cuenta cuando algunos utilizan el Facebook, no sé, pues de repente para temas políticos, de repente temas que no deberían de aparecer o que de repente al administrador Facebook no le gusta porque están dentro o están infringiendo alguna de sus políticas, lo que hace, detecta a través de este software del Deep Text y lo saca o da de baja, digamos, esas cuentas. Ahí también se utiliza inteligencia artificial, porque si no, imagínense poner a una persona que pueda ver todo esto, sería casi imposible de hacer. Entonces la inteligencia artificial acá desarrolla un punto importante en el Facebook. Y el que ya habíamos visto, que digamos es el de la inteligencia artificial a través de este chatbot que es el chat GPT, es el que está siendo más usado, se desarrolló o se mejoró el año pasado por la empresa OpenAI, ¿no? Y sea especialista pues en temas de diálogo. Tú le puedes hacer muchas preguntas, desde como por ejemplo, quiero que me generes un itinerario en 3 días a, no sé, en un viaje que quiero hacer a Lisboa o Montevideo, te lo va a hacer en segundos. Entonces, ese tipo de cosas te lo puede hacer la inteligencia artificial. Todavía no te puede generar, digamos, imágenes o figuras, ¿no? Y inclusive yo estaba haciendo unas pruebas de que te pueda generar el chat GPT algún documento de patente dándole algunas indicaciones, ¿no? Como quiero, por ejemplo, redactar un documento de patente que tenga los siguientes elementos, ¿no? Título de la invención, sector tecnológico, antecedentes, descripción del invento, figuras y una mejor realización del invento, ¿no? El sistema
el chat GPT y le puse de un invento, por ejemplo, máquina para café. Automáticamente empezó a trabajar el documento técnico y donde se quedó, o por lo menos donde salió un mensaje que no podía hacer eran las figuras. Me dijo que esto no está, el chat GPT no está preparado todavía para el tema de figuras, pero me pudo redactar un documento técnico, yo diría, bastante bueno digamos, para la máquina sin conocer mucho del tema, ¿se entiende? Y aquí vamos a hablar acerca ya de las patentes y de la inteligencia artificial. Sabemos qué es una patente, cómo se clasifica, sabemos qué es una inteligencia artificial, hemos visto ejemplos, y ahora vamos a ver cómo las vinculamos, las patentes con la inteligencia artificial. Y para eso, les quería mostrar esta diapositiva que dice invenciones en las que la inteligencia artificial está involucrada. Primero, la inteligencia artificial como software o invenciones implementadas por ordenador. Acá lo que queremos saber es, ¿se puede proteger o considerar una invención la inteligencia artificial y por lo tanto se puede proteger a través del sistema de patentes? Lo vemos más adelante. Otro punto, el punto 2, la inteligencia artificial como una herramienta para generar invenciones. ¿Puedo yo utilizar la inteligencia artificial para poder obtener, digamos, un invento? Y la tercera es si las invenciones generadas autónomamente por la inteligencia artificial pueden tener algún derecho. O sea, cuando la máquina ubica un problema y la misma máquina la resuelve. Entonces, ese es el tercer caso y lo vamos a ver uno a uno. Lo primero, la inteligencia artificial como un software o invenciones implementadas por ordenador. Las invenciones realizadas por un humano, pero que utilizan la inteligencia artificial para la verificación de un producto, pueden ser protegidas, pero hay que tener mucho cuidado con esto. La inteligencia artificial, podríamos hablar de dos puntos. Uno, podría ser un software, y cuando hablamos de un software, un programa informático, hablamos de un software informático puro, compuesto por código de fuentes, código de objetos. Entonces, eso como un software puro, no se protege a través, o se considera una invención, sino se protege a través del derecho de autor, de acuerdo a su marco normativo, que en este caso es la decisión 351, y debe de cumplir un requisito que tenga originalidad. Entonces, la inteligencia artificial, si hablamos de un software puro, se protege como derecho de autor. Si la inteligencia artificial, digamos, es una invención, pero es una invención implementada por ordenador. ¿Y por qué hablo de implementada por ordenador? Porque hace uso también de un software, pero siempre que, digamos, no solamente esté el software, sino existan características o elementos técnicos que le den un efecto técnico a ese invento, estaríamos hablando que es una invención y por lo tanto la inteligencia artificial sí se podría proteger a través del sistema de patentes. Y por lo tanto, si quiero obtener una patente, tendría que cumplir con los tres requisitos de ley: novedad a nivel inventivo y aplicación industrial, y para eso se apoyaría en el marco normativo que es la decisión 486. Esa inteligencia artificial pueden ser productos o pueden ser procesos o métodos. ¿Ya? Entonces no se olviden, siempre hacer este ejercicio. Ver si esa inteligencia artificial va como software puro o va como una invención que tiene, digamos, un software, pero a la vez también tiene características técnicas que le da un efecto técnico a esa inteligencia artificial en este caso. Y esto queda muy claro con la excepción. Si ustedes recuerdan las excepciones de qué no se consideran invenciones, el literal L decía los programas de ordenadores o el soporte lógico, pero habían dos palabritas que decían como tales. Ese como tales, que lo he puesto acá en color rojo, significa que solamente son programas de ordenadores, soporte lógico o software puros. El software puro no se protege por el sistema de patentes. ¿Ya? Ese como tales, y ahí dice en la nota, es decir, únicamente el conjunto de instrucciones que permiten que un ordenador ejecute una tarea sin que implique un efecto técnico. Sin que implique un efecto técnico. Si aparece un efecto técnico, se vuelve en una invención implementada por ordenador y por lo tanto sí se puede proteger a través del sistema de patentes. Ejemplos. En el área de la visión artificial se protegen muchas solicitudes de patentes, ¿no? Es aquella que reconoce la imagen. Creo que es donde más se utiliza la inteligencia artificial.
¿no? Es la aplicación más popular de la IA, y alrededor del 49% de todas las patentes relacionadas con la IA son de visión de artificial. Esta es una data de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en sus estadísticas del 2020. Y otras dos áreas principales de aplicación de la IA son el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento del habla en un 13%. Entonces son tres las áreas donde se presentan solicitudes de patentes, que son invenciones implementadas por ordenador: visión artificial, procesamiento del lenguaje natural y reconocimiento del habla. Hacia el lado derecho tienen algunas estadísticas del año 2021, que son las compañías con más patentes de inteligencia artificial, ¿no? Y son, si se dan cuenta, 3 empresas chinas, 3 americanas y una coreana. Y seguramente las más conocidas, IBM, Samsung, Microsoft, que lo tenemos nosotros, digamos, en nuestra mente. Entonces, se está presentando muchas solicitudes de patente en el campo de la inteligencia artificial, siempre y cuando cumplan con ser invenciones implementadas por ordenador. El punto 2, invenciones en las que un humano identifica un problema y utiliza la inteligencia artificial para encontrar una solución. O sea, la IA me sirve como medio para resolver el problema, ¿ya? Entonces, esto se utiliza mucho. Solamente me voy a concentrar en el campo farmacéutico. La industria farmacéutica está utilizando mucho la inteligencia artificial para encontrar una solución al problema que han encontrado los investigadores. Por ejemplo, identificar nuevos compuestos que podrían ser nuevos medicamentos y que se podrían proteger a través de patentes, predecir cómo se comportan esos potenciales compuestos en ensayos. La predicción, digamos, es digamos, es como lo más fuerte de la inteligencia artificial o también del machine learning. Predecir cómo se comportan estos potenciales compuestos en ensayos, analizar posibles combinaciones de medicamentos existentes que podrían actuar de forma sinérgica y crear medicinas personalizadas basadas en marcadores genéticos. Entonces, en la industria farmacéutica es una muestra que les estoy queriendo solamente presentar, porque como les he dicho, en muchas industrias o sectores tecnológicos se está utilizando la inteligencia artificial. Y recién hace un par de años que salió la vacuna para el COVID, no se olviden, también se utilizó la inteligencia artificial, ¿no? Esta nota que salió, que 2 grupos usan la inteligencia artificial para conseguir componentes que puedan combatir el nuevo coronavirus, lo hicieron empresas como Pfizer, como Moderna, y por eso llegaron a obtener la vacuna en ese tiempo, un tiempo récord, por el apoyo de la inteligencia artificial. Y 3, invenciones generadas o invenciones que incluyan inteligencia artificial, donde la propia inteligencia artificial identifica el problema y propone la solución. O sea, acá ya no interviene el inventor o el investigador. Estamos hablando de la máquina, de la inteligencia artificial, toma el control para ubicar el problema y resolver ese problema a través de una solución. Actualmente existen 2 corrientes. Una de ellas dice, no, todavía estamos lejanos de que ocurra eso. Y por lo tanto, no necesitamos cambiar el marco normativo actual. Pero hay otra corriente, y que creo que esta es la corriente que es la que la tiene más clara, que ya se están generando invenciones generadas por inteligencia artificial y por lo tanto necesitamos modificar la legislación de materia de patentes. ¿Y por qué modificar la legislación de materia de patentes? Se preguntarán ustedes. Porque todos los países, queda claro implícitamente o explícitamente el tema de que el inventor tiene que ser o debe ser un ser humano, ¿no? El inventor en las invenciones generadas por inteligencia artificial, dice, el punto de vista de la autoría, se distinguen 2 tipos de invenciones. Uno donde la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Y el problema es identificado por un ser humano, ahí no tenemos problema. Es el inventor. El problema ocurre cuando la inteligencia artificial detecta el problema y proporciona la solución como les había indicado. El artículo 22 de la decisión 482 establece que el derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por la vía sucesora, ¿no? Por lo tanto, el inventor debe ser humano. Y acá les pongo el artículo 22 completo de la decisión 486, ¿no? El derecho a la patente pertenece al inventor.
Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas, está toda la definición en el artículo 22, donde se puede entender que el inventor es una persona, ¿no? Es una persona. No hay la posibilidad de que sea una máquina. Y eso ha quedado demostrado en diferentes ya discusiones que se han venido dando. El ejemplo que ustedes podrán encontrar en Internet, en Google, si quieren investigar un poco, es el del invento que ha sido conocido como Davus. Davus es la máquina, digamos, que pudo desarrollar este invento y que intentó proteger, digamos, esta máquina, el invento, a su nombre. Y claro, acá nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Esta es una solicitud de patente europea, ¿no? Que tiene como número el EP 3564144. Ustedes pueden buscar esta patente con este número. Si se dan cuenta, yo he resaltado algunas cosas. Esos numeritos es una nomenclatura que se utiliza en el sistema de patentes. Por ejemplo, el número 71 significa que es el campo donde va el nombre del solicitante. ¿Quién lo solicita? Tyler, este señor que está al lado izquierdo. ¿Quién es el que desarrolló a Davus? Porque a la máquina también tiene que haber alguien que lo desarrolle. La máquina, digamos, no se ha inventado ella misma o ha aparecido de la nada. Davus fue inventado o desarrollado, mejor dicho, por el señor Tyler. Él es el solicitante, él lo solicita, pero en el punto 72, en el numeral 72, ahí se debe colocar el nombre del inventor. El nombre del inventor. Ahí podrían, en cualquier solicitud que ustedes busquen, en cualquier solicitud europea, americana o peruana, en el punto 72 va el nombre del inventor, que tiene una persona natural. Siempre tiene que ser una persona natural. Ni siquiera puede ser jurídica, tiene que ser una persona natural. La designación del inventor aún no se ha presentado, dice esa nota. O sea, todavía ellos tienen un requerimiento. Y está remarcado abajo que hay una observación que dice que la designación del inventor no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 81. ¿Y qué dice el artículo 81 del reglamento de la Oficina Europea de Patentes? Que el inventor tiene que ser una persona, no puede ser una máquina. Entonces es por eso que no cumple de completar el campo 72. Entonces, esta solicitud ha sido denegada en diferentes países. En la Oficina Europea, en Inglaterra, en el Reino Unido, perdón, me parece que también en Estados Unidos, en Australia, y creo, estuve leyendo que fue otorgada en Sudáfrica, pero en Sudáfrica no sabemos por qué lo han concedido, ¿no? Porque inclusive no se hace ni siquiera examen de patentabilidad. Entonces, ¿cómo nos damos que esto es solamente inteligencia artificial? Este es un invento que a la máquina le dijeron, quiero que me resuelvas el problema. Invéntame un envase con características, como por ejemplo que sea resistente a altas temperaturas, que sea fácilmente apilable, que resista, pues no sé, a presiones y un montón de cosas. Lo que hizo la máquina, empezó a generar, ubicó el problema y empezó a buscar la solución, y esa es la figura 6 que ustedes ven, es el envase que creó Davus para este contenedor de alimentos. Entonces, este es un ejemplo de que no se puede proteger por ahora, o no se puede considerar por ahora a la máquina o a la inteligencia artificial como un inventor, y por lo tanto las solicitudes tendrían que ser denegadas. Para ya ir cerrando mi presentación, ¿cómo la inteligencia artificial se puede usar en las patentes, en las oficinas de patentes? Lo podemos utilizar en tres temas: clasificación de documentos de patentes, traducción automática de texto de patentes y búsqueda del estado de la técnica. La mayoría de oficinas, digamos, desarrolladas ya la vienen utilizando, las tres. Algunas estamos todavía implementando. La primera, clasificación de documentos de patentes. Esto está en la Oficina Española de Patentes y Marcas, el IPC-CAT. Lo que hace, si se dan cuenta acá, estoy señalando en la flecha, acá lo que yo voy a colocar es, por ejemplo, el título del invento, y lo que va a hacer esta inteligencia artificial me va a clasificar a través de un clasificador de patentes. La clasificación de patentes se da en 8 secciones, donde están todos los sectores tecnológicos, como por ejemplo
La química, la mecánica, la electrónica, necesidades corrientes de la vida, entre otros. Entonces, ustedes acá en este campo van a colocar, por ejemplo, máquina para café y seguramente lo va a clasificar de acuerdo a esta nomenclatura que les digo. Cuanto más información le den ustedes a la inteligencia artificial, la clasificación será mejor, será digamos, más exacta. Vamos a poner un ejemplo acá. Yo he colocado acá sistema de cierre, el sistema comprende 3 partes, le he descrito un sistema de cierre. Le he puesto información y lo he clasificado. He clasificado y me ha dado como resultado esta nomenclatura de acá. B65D3300. Esto es una nomenclatura que se utiliza para clasificar las patentes. No voy a entrar en detalles en este momento porque, digamos, no es parte de la presentación, pero es un código. La primera letra nos da a nosotros la sección B y esa sección sabemos que está relacionada a lo que son envases. Entonces la clasificación ha sido muy buena, ¿no? Es más, me ha recuperado este documento que está acá al lado derecho, ¿no? Que ustedes, si se dan cuenta acá, que es una solicitud de un peruano que presentó afuera y dice B65D3330 y que es un sistema de cierre fácil de envases. Entonces, para eso se utiliza la inteligencia artificial en las oficinas de patentes. Otra es la traducción automática de textos de patentes. Y esto de acá está en la Oficina Europea de Patentes, que es la base de datos más completa, gratuita, estoy hablando, más completa que podemos encontrar en Internet. Tenemos alrededor de más de 100 millones de documentos de patentes que están clasificados a través de este clasificador que les había indicado, pero que también, digamos, todos los documentos que se presentan o que tiene esta base de datos, la gran mayoría está en inglés, pero puedes encontrar documentos en ruso, japonés, coreano, alemán, en 32 idiomas. Entonces, es complicado para el examinador manejar tantos idiomas, ¿no? Y lo que hace esta inteligencia artificial es traduce, digamos, cualquier documento que tiene. Esto de acá es la base de datos de la Oficina Europea que he entrado, y voy a entrar a este tercer documento, que es un documento que lo que quiero es, todos son, digamos, la información de la patente. Acá uno puede encontrar el nombre de los inventores, el nombre del solicitante, la clasificación que habíamos dicho. En este caso es una G, no es una B. Recuerden que la B eran envases, la G es temas electrónicos, ¿no? Acá puede encontrar el número de la solicitud de patentes y el título de la patente. Y en esta parte donde dice traducir este texto aquí está en inglés. Yo acá, utilizando la inteligencia artificial, puedo traducir ese documento y en este caso me lo estaba volviendo al español porque es la indicación que yo le he dado, pero tengo 32 idiomas que yo puedo traducir este documento. No ha salido en la parte de abajo. En la parte de abajo está China, Corea y Japón y todos los idiomas que ustedes pueden encontrar acá. Esto se hace a través de la inteligencia artificial también. Y la tercera es búsquedas del estado de la técnica. Esta empresa, Clarivate, que antes era Derwent, si no me equivoco, es una empresa que tiene una base de datos de patente, pero pagada, donde ellos lo que se encargan ahí es de clasificar y reclasificar las patentes que son de dominio público, ¿no? Y luego de eso, ellos los que hacen dan servicios de búsqueda. O sea, uno le dice, quiero que me busques el invento relacionado, no sé, por ejemplo, a máquina de café o proceso para obtener harina de pescado, ellos utilizando, digamos, un algoritmo en temas de clasificación internacional de patentes, colocan en un buscador y el buscador se encarga de encontrar los documentos más cercanos que estén relacionados a esa búsqueda. Entonces ya se viene utilizando también las búsquedas en el estado de la técnica. Y para ya terminar, la gran pregunta es, el examinador de patentes versus la inteligencia artificial. ¿Estamos preparados como oficinas de patentes para que el examen de patentabilidad, ¿no? El que ve los requisitos de novedad y nivel inventivo lo pueda hacer la máquina? Esa es la incógnita y todavía, si bien hay oficinas que ya han empezado a trabajar esto, como la oficina japonesa, esto sí va a ser, digamos, un poco más complicado. Yo digo, el requisito de la novedad podría ser, porque claro, la máquina lo que va a hacer puede buscar en diferentes bases de datos de patentes.
La máquina puede hacer la traducción simultánea de todos los idiomas. El documento puede estar en chino, en ruso o en árabe, lo va a traducir al inglés o al español. Te puede relacionar, digamos, tecnologías. Te podría dar los documentos más cercanos. Pero el nivel inventivo, yo creo que el nivel inventivo es donde todavía la máquina necesita un poco más de tiempo. Porque acá lo que hace el examinador de patentes es comparar documentos, es ver, digamos, de combinar uno u otro documento para poder llegar a ver si ese invento tiene nivel inventivo o no. Yo creo que este es el reto de la inteligencia artificial, poder llegar, digamos, a evaluar el requisito del nivel inventivo. El día que se pueda evaluar el requisito del nivel inventivo, seguramente ya estaremos frente a un competidor como la inteligencia artificial muy duro, que seguramente se facilite el trabajo de las oficinas de patentes, porque también para eso nos está ayudando. El clasificar, por ejemplo, el hacer búsqueda, eso ya nos ayuda a la inteligencia artificial, ayuda a los examinadores. Hay oficinas de patentes, como la China, donde recibe 1 millón de solicitudes de patente al año. Imagínense clasificar esas patentes. O sea, ya digamos, la persona, el examinador, ya no lo puede hacer. Tendrías que seguir contratando examinadores. Actualmente China tiene alrededor de 9.000 examinadores en planta. Entonces, imagínense. Entonces, hay que buscar alguna manera de facilitar este trabajo y la inteligencia artificial, de hecho, que ahí sí va a ayudar y está ayudando a poder, digamos, desarrollar o a poder facilitar el trabajo de los examinadores y de las oficinas de patentes, ¿no? Con la inteligencia artificial seguramente también se van a reducir los plazos de protección de las solicitudes de patentes. Pero, insisto, el tema del requisito de nivel inventivo yo creo que es un tema que es todavía un reto para la inteligencia artificial. Gracias por todo y no sé si tienen algunas preguntas. Sí, nos han llegado preguntas a las que pasaba su WhatsApp. Gracias, lo voy a ver. Tenemos varias preguntas. Vamos a empezar. Sí, gracias. A ver, vamos a empezar. La pregunta 1 dice, en la jurisprudencia internacional y o nacional, ¿cuáles son los casos emblemáticos sobre patentes referidas a la inteligencia artificial? No hemos tenido muchos casos, por lo menos les voy a hablar acá en la oficina. Ese porcentaje que yo les mencionaba de un 43% a sistemas relacionados a los temas visuales, son en solicitudes presentadas a través del Tratado de Cooperación en materia de patentes. A nosotros nos han entrado algunas solicitudes que están relacionadas al campo electrónico, tal cual al tema visual, al tema de reconocimientos de voz. La pregunta 2 dice, ¿se puede patentar un software de videojuego? Y otra consulta, ¿se puede patentar completo un automóvil como un nuevo modelo Ferrari que funcione con agua como combustible? La primera, ¿se puede patentar un software? No, porque es, digamos, una excepción a lo que no se considera una invención, pero sí se puede proteger a través del derecho de autor. Ahí no hay ningún problema, pero no a través del sistema de patentes. Un auto sí se puede proteger. ¿Que funcione con agua como combustible? Claro, habría que buscar. Sería, digamos, no el auto como tal. El auto como tal yo no lo protegería como una patente, sino yo lo protegería y como se protege como un diseño industrial. Porque lo que busca uno en el auto, la parte de afuera es la parte estética, que se vea bonito, los colores. Entonces, lo que es estético se protege como diseño industrial, lo que es ornamental. Pero si hago que mi auto funcione ya no a combustible, digamos, a diésel o a gasolina, sino a agua, eso sí es una patente. Se podría proteger a través de un sistema de patentes. Ahora, habría que ver de qué se trata. No nos olvidemos que ya hay inventos relacionados a motores que funcionan con agua, ¿no? Entonces, habría que ver si cumplen con el requisito de novedad o no. Pero sí se podría proteger a través del sistema de patentes. ¿La invención en su fase final tiene o no que llegar al mercado o puede quedarse como producto o proceso?
Cuando uno presenta un invento, nosotros le pedimos que redacte un documento técnico, ¿ya? Donde hay figuras y todos. Nosotros no pedimos, digamos, prototipos, no pedimos prototipos. Pero si uno ya quiere salir al mercado, se entiende que ya debería de tener el prototipo como tal, ¿no? Sea un producto o un proceso, ¿no? Porque ya cuando uno tiene un prototipo y digamos, quiere explotar la invención, ya debe de haber desarrollado el invento, de todas maneras, para que lo pueda comercializar, porque como prototipo no lo va a comercializar. Dice, sin querer caer en la semántica, la IA no crea absolutamente nada, ya que como aplicación matemática, a través de una herramienta informática, brindará una respuesta que ya está programada. Por tanto, ¿cómo se podría patentar algo que ya existe como respuesta a esta herramienta informática? Por eso les mencionaba, aquí hay que ver, todo lo que es software puro, como inteligencia artificial, no se puede proteger o no se considera una invención, pero sí, la solución que yo estoy planteando a través de un producto o un proceso tiene un software y tiene características técnicas que le dan un efecto técnico, sí se puede proteger esa parte del efecto técnico. Se puede hacer también, a ver, dice acá, ¿en qué fase del ciclo de vida de un invento se puede insertar la inteligencia artificial y se puede o no considerar una patente? Bueno, esto depende mucho, ¿no? Si uno ya desarrolló un invento, o sea, imagínate un producto, una máquina, entonces, digamos, ya no podría implementar la inteligencia artificial. Sí lo podría hacer, perdón. Pero si yo le implemento una inteligencia artificial a un invento que ya está desarrollado, lo que tendría que hacer es yo presentar un nuevo invento donde se incorpora la inteligencia artificial, siempre y cuando, como les mencionaba, sea una invención implementada por ordenador. ¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial en lo referente a patentes? Es lo que habíamos dicho casi al final, ¿no? Por ejemplo, para una oficina de patentes, la inteligencia artificial se está utilizando en la clasificación de las solicitudes de patente, en las búsquedas, es otro rubro que se está utilizando también, ¿no? Y también se está utilizando, como les mencionaba, en la traducción de los documentos de patentes que están en idiomas, digamos, que no son conocidos por los examinadores, como podrían ser los idiomas como el coreano, el chino o el árabe, ¿no? Ahí nos ayuda bastante la inteligencia artificial. ¿Cómo influye? Dice, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial? Bueno, lo voy a orientar hacia el lado de las patentes, ¿no? Como les decía, las ventajas para mí es que hacen que una oficina de patentes pueda de repente tramitar sus solicitudes en menos tiempo. ¿Cómo? A través, por ejemplo, primero de la clasificación de las solicitudes de patentes. Ahí ahorras bastante tiempo. Luego nos ayudaría también en el tema de las búsquedas, ¿no? Y la desventaja en el mismo sistema era que todavía, como les indicaba, el requisito del nivel inventivo no puede ser, digamos, desarrollado por la inteligencia artificial. Ahí todavía hay una desventaja. Como les indicaba, en el momento que se pueda, digamos, mejorar el análisis del nivel inventivo a través de la inteligencia artificial, yo creo que el ciclo se va a cerrar y va a hacer que la inteligencia artificial, por lo menos en el sistema de patentes, presente más ventajas que desventajas. El inventor podrá ceder derechos, dice, a favor de terceros. Eh, no nos olvidemos que cuando uno presenta una solicitud de patente, tiene tres campos. El nombre del solicitante, o sea, quién solicita la patente, que puede ser una persona natural o jurídica. El nombre del inventor, que solamente es una persona natural. Y el otro campo podría ser el representante, ¿no? Que es una persona natural o podría ser también una persona como un estudio de abogados. Entonces,
En ese momento, en el momento del procedimiento del trámite, el inventor siempre va a tener que ceder sus derechos al solicitante, siempre, a través de una cesión de derechos. ¿Por qué? Porque al final el dueño, por decirlo en palabras simples, el dueño de la patente va a ser siempre el solicitante que luego se vuelve en titular de la patente. ¿Ya? Entonces siempre el inventor va a ceder sus derechos al solicitante que se volverá en titular. ¿Cuándo no ocurre eso? Cuando, por ejemplo, el solicitante es el mismo inventor. Entonces, en ese sentido, no va a haber ninguna cesión porque será titular y será inventor. Ejemplo, Manuel Castro solicitante, Manuel Castro inventor. El titular es Manuel Castro y por lo tanto yo no voy a volver a cederme mis derechos. Entonces, pero si el solicitante es una empresa, es una universidad, es una persona X, el inventor siempre tiene que ceder sus derechos al titular de la patente. Eso así, es como regla. Ahora, claro, de ahí viene de por medio, depende también del inventor. El inventor si estuvo trabajando en su empresa, si se le pagaba por el motivo de inventar, si es un investigador de una universidad, todo eso ya depende. Siempre de por medio va a haber algo. De repente él negocia como inventor, le dice te cobro una cantidad de plata como inventor y luego te cedo mis derechos. Dice, Clarivate, que se dedica al análisis de patentes, estaría protegido por derecho de autor por utilizar AI. Habría que ver, Clarivate debe tener un software que es una inteligencia artificial que entiendo debería ser titular ellos. Si tienen un software que ha sido desarrollado por ellos, ellos serían los dueños o tendrían los derechos de autor de ese software. ¿Se pueden patentar los logos de una ONG? No nos confundamos el tema de patentar. Se utiliza el tema de patentar solamente para los inventos o las invenciones. En este caso, los logos se protegen a través de los signos distintivos. Recuerdan, a través de las marcas. Entonces ahí tendría que ser, se puede proteger o se puede registrar el logo de la ONG, pero a través de una marca, que puede ser una marca de servicio o una marca de producto, pero no se puede patentar, porque el logo es una imagen. Los prototipos se patentan, como les mencionaba, los prototipos, inicialmente cuando uno desarrolla un invento, tiene un prototipo, ¿no? Ese prototipo, en un momento, va a tener que, si uno quiere sacar al mercado, salir al mercado, va a tener que desarrollar ese prototipo y ya se tiene que volver, pues, en un producto como tal. Entonces, ¿pueden patentarse los prototipos? Si tu prototipo, digamos, todavía no es funcional, no lo ha sacado al mercado, sí se podría. Eso sí, tiene que estar desarrollado, o las figuras que yo presente en la descripción tienen que estar detalladas, todas tienen que estar detalladas. No importa que no esté funcionando, pero sí tienen que estar detalladas. ¿Puede equivocarse la inteligencia artificial en un resultado obtenido? Yo diría que sí, sí se puede, porque todo depende también de la información que uno le pueda dar y la información que tenga, digamos, la inteligencia artificial, ¿ya? Una cosa es cuando ya hablamos de la terminología esta del machine learning, que es cuando ya, digamos que es un tipo de inteligencia artificial, pero ya es cuando a partir de algoritmos matemáticos, la máquina ya puede aprender, digamos, y luego puede desarrollar y dar aportes o soluciones. Ya eso, digamos, es un paso más que la inteligencia artificial clásica como la conocemos, ¿no? Pero sí podría equivocarse. Me dicen, queremos desarrollar una API, sin embargo no tenemos aún el código de la aplicación. Por lo tanto, no tenemos resultados válidos. Únicamente disponemos de modelamiento de las variables y de la interfaz gráfica. ¿Puedo proteger como patente sistemas aplicados por computador? En el caso de los aplicativos, se protegen más por el lado de derecho de autor. ¿Ya? Por si acaso. Los aplicativos, los software, los programas informáticos se protegen más por el derecho de autor. Entonces yo a la persona que me está realizando esta pregunta, yo diría que vaya más por el tema del derecho de autor, es más, que averigüe en la Dirección de Derecho de Autor sobre este tema. Creo que, me parece que, disculpen,
he pasado algunas, he tratado de algunas preguntas como que unirlas, porque se parecía mucho, pero no sé si me he pasado de repente alguna. Sí, tengo todas, tengo todas. Gracias, no sé si hay más preguntas. Sí, le estoy pasando dos preguntas más que han llegado. Sí, tengo una también acá que me habla de ahora se están usando combinaciones de herramientas digitales para crear libros. Por ejemplo, por medio chat GPT se generan historias para graficar en otras y luego para las partes gráficas. Usando estas herramientas una persona podría patentar un libro producto. Esto es lo mismo que está ocurriendo en el tema de los inventos, ¿no? Esto es parte ya del derecho de autor. También están teniendo estos problemas. Entiendo que no, porque en el caso del derecho de autor también el autor es una persona. Siempre el autor es una persona. No puede ser una máquina, ni una empresa, ni nada. Tiene que ser una persona. Entonces, lo mismo que nosotros, digamos, observamos en el caso del caso Davus, donde el inventor era la máquina, que no lo aceptamos, en el derecho de autor tampoco no se acepta, porque no está, digamos, el tema de la originalidad que está dando el autor en este caso, que tiene que ser una persona natural. Y hay otra pregunta que dice acá, si un inventor científico usa herramientas de IA para automatizar alguno de sus procesos, por ejemplo, para encontrar la mejor combinación de moléculas para los fármacos, ¿el investigador tiene algún derecho de propiedad intelectual sobre el producto realizado? A ver, si un investigador científico usa herramientas para automatizar algunos, sí tendría el investigador un derecho. Este es muy parecido al caso que les mencionaba, ¿no? Donde la persona ubica el problema y todo, y digamos, utiliza la inteligencia artificial de repente como medio para resolverlo, ¿no? Pero claro, siempre y cuando el investigador haya sido quien ha dado la idea para crear esa inteligencia artificial, sí podría, digamos, sí tener un derecho en este caso. Solamente no tienen derecho o no aparecen como inventor el caso cuando la inteligencia artificial ubicó el problema y desarrolló y dio la solución. Dice, si yo le pido a la inteligencia artificial que me haga un logo y lo vendo, tengo derecho sobre estos logos. Este tema, por ejemplo, no es tan claro como el tema de derecho de autor y el tema de inventos, donde nuestra legislación habla que el inventor tiene que ser una persona natural y en el derecho de autor menciona de que el autor tiene que ser una persona natural. En el tema de los logos ya vendría a ser una marca. Entonces acá no me queda claro si hay entiendo de que no hay una excepción clara sobre este tema, ¿no? Porque yo tengo mi empresa y quiero desarrollar mi logo y le digo a la inteligencia artificial que desarrolle, me va a sacar un logo y yo voy y lo registro ante el INDECOFI. ¿Ya? Lo único que te piden, digamos, como requisito para presentar una marca, en este caso un logo, es que tenga distintividad y, el logo pueda ser representado gráficamente. Son dos requisitos. Entiendo que representado gráficamente sí lo puede hacer, pero habría que ver si es distintivo o no. ¿Ya? Y la distintividad, digamos, no es como la novedad. En la novedad es si es que aparece algo igual, no cumple, en la distintividad no. Tiene que distinguirse, digamos, esa marca frente al resto de marcas que están ofreciendo, digamos, un mismo producto o servicio. Bueno, hay una pregunta que siempre me la han hecho, es ¿por qué las armas se pueden patentar? Hay muchas legislaciones, algunas legislaciones no se protegen a través del sistema de patentes clásico como las oficinas, sino que quedan como secretos empresariales, como secretos industriales, por un tema de cuando son, digamos, armamento protegido por, no sé, la Marina de Guerra de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea, no sé, pues de España. Entonces ellos utilizan su propio sistema. Pero hay otras oficinas donde sí aceptan o se pueden proteger las armas. Nosotros, en nuestro caso, creo que tenemos una solicitud que se presentó alguna vez creo que fue de CIMA, me parece que fue una escopeta, y lo llegamos a proteger,
porque cumplía con los tres requisitos de ley, ¿no? Novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Y si cumplía los tres requisitos, se podría considerar una invención patentable. Entonces, me imagino que la pregunta va por el lado de repente del tema que va contra la salud, que es una excepción, pero claro, el arma, digamos, podríamos verlo desde el lado también, te sirve como de una manera de defensa, no solamente de ataque, entonces por ese lado también. Cualquier otro instrumento que no necesariamente, digamos, su desarrollo fue pensado, digamos, en resolver un problema X, te puede servir también como una herramienta contundente para poder hacer daño a otra persona. Estoy hablando, no sé, pues de un alicate, de un desarmador. Entonces, este tema es un poco complejo, pero nosotros aplicamos, si es que el producto cumple con los tres requisitos, sí los concedemos, ¿no? Entonces, como les digo, hay algunas leyes que sí lo protegen, pero más por un tema de seguridad del Estado que por otra, ¿no? Que no aparecen, no se publican tampoco esas solicitudes, sino quedan, digamos, como secretos industriales, ¿no? Bueno, creo que eso es todo. Tengo todas las preguntas. Disculpen, me pasé del tiempo. Gracias por todo y voy a compartir la presentación para que ustedes la puedan tener, y cualquier duda que tengan, y igual se pueden comunicar con la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías para ver temas relacionados a patentes o todas las modalidades que hemos visto en esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Muchas gracias, Manuel, por el apoyo que siempre brindas a la Escuela Nacional del Indecopi. Asimismo, felicitar tu excelente exposición y te traslado el agradecimiento y felicitaciones de los participantes que están escribiendo en el chat del Zoom. Muchas gracias nuevamente por el apoyo y muchas gracias a todos y todas por haberse conectado en la videoconferencia. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego.